Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Nunca me fallará.
Buenas noches, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta nuestra reunión general de iglesia de media semana. Qué bueno que Dios ha puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros el deseo de conectarnos. Quiero aprovechar para poder desde ya felicitar a cada una de aquellas madres, ¿verdad? Quienes Dios les ha dado la bendición de poder dar vida, ¿verdad? Ya que el próximo domingo se celebra el tradicional Día de las Madres. Así que desde ya felicidades a cada una de ustedes y que Dios les siga dando esa sabiduría, esa inteligencia, esa paciencia para poder seguir guiando a sus hijos en sus caminos para que, como dice la palabra, cuando sean adultos no se aparten de él. Así que ahí donde están les voy a pedir que me acompañen en oración, que inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Dios, gracias por esta noche, gracias por haber puesto en el corazón de todos y cada uno de nosotros el querer como el hacer de poder conectarnos a esta reunión. Háblanos a través de tu palabra, Señor, danos la sabiduría para entenderla y el deseo de nuestros corazones para vivirla. Te oramos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, ¿verdad? El tema de esta noche se llama lucha de poder. Bueno, siempre que abrimos la Biblia y hablamos de ciertos temas, siempre son importantes, siempre son interesantes, siempre son de edificación para nuestras vidas. Y el tema de esta noche, pues, es un tema con el cual son situaciones con las cuales nosotros lidiamos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos lidiando con esta situación de la cual vamos a hablar hoy y que lo hemos llamado lucha de poder. Alguien dijo en una ocasión que en nuestra vida va a prevalecer aquello que más alimentemos, ¿verdad? Si nosotros alimentamos más nuestra carne, lógicamente nuestra carne va a prevalecer ante el espíritu, pero si nosotros alimentamos más el espíritu, nuestro espíritu va a prevalecer sobre nuestra carne. Recordemos que nosotros somos seres tripartitos, ¿verdad? Dios nos formó de esa manera. Estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Y por naturaleza somos pecadores desde el momento en que nacemos, desde que abrimos los ojos, desde que llegamos a este mundo. Hemos sido concebidos en pecado debido a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén. Así que lamentablemente tenemos esa naturaleza en nuestro ser. Y siempre esa naturaleza del pecado de nuestra carne, siempre quiere hacer su voluntad, ¿verdad? Y sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando entendimos que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, que el pecado nos condena a vivir eternamente separados de Dios, cuando leímos Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y cuando leímos Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando entendimos esos pasajes y nos dimos cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va ante el Padre sino a través de lo que Jesucristo hizo, y aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar a nuestras vidas, ¿verdad? Que cuando escuchamos el Evangelio, cuando lo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que dice Efesios 1:13. Así que el Espíritu Santo está en nosotros, está con nosotros, lo tenemos de parte de Dios, es Dios mismo en nuestras vidas, y es el que nos guía, es el que nos redarguye, es el que nos exhorta, es el que nos anima, es el que nos hace entender la voluntad de Dios y nos hace vivir de acuerdo a ella. Entonces, tenemos una naturaleza con la que nacemos pecaminosa y tenemos el Espíritu Santo que viene a morar a nuestras vidas cuando aceptamos a Cristo. Y cada día hay una lucha entre estas dos naturalezas, entre la naturaleza pecaminosa y entre el Espíritu que se nos ha dado desde el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo.
Y esa lucha es diaria, es a cada minuto, a cada momento, es de todos los días. Es una lucha entre el bien y el mal. Es una lucha entre querer hacer la voluntad de Dios y el no querer hacer la voluntad de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes miraban estas caricaturas de Tom y Jerry, ¿verdad? Que a ambos, tanto a Tom como a Jerry, se les aparecía un diablito y se les aparecía un ángel, y el diablito les decía lo que debían hacer y el ángel igual, contrario a lo que el diablito quería. Entonces eso, aunque es una caricatura, es una realidad. O sea, nosotros estamos lidiando todos los días contra esa situación. Estamos en esa lucha de poderes. ¿Quién va a prevalecer en nuestro día a día? ¿Quién va a prevalecer en nuestras vidas? ¿La carne, el pecado o el espíritu que tenemos de parte de Dios? Eso va a depender de lo que tú y yo estemos alimentando. Si yo alimento más mi carne, va a prevalecer la carne sobre el espíritu. Si alimento más el espíritu, va a prevalecer el espíritu sobre la carne. Y cada uno de ellos tiene frutos, frutos para bien y frutos para mal, frutos de bendición y frutos de maldición. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Gálatas, ¿verdad? En el capítulo 5 de Gálatas, versículos del 16 al 25. Y vean lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas. Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, si nosotros vemos en estas primeras líneas de estos pasajes, nos damos cuenta de esa lucha de poder, de esa lucha de poder, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Y esa es la lucha de poder. Y por eso es que al inicio del verso 16 del capítulo 5 de Gálatas, se nos anima a que andemos en el espíritu y que no satisfaguemos los deseos de la carne. Es decir, que alimentemos más el espíritu que tenemos de parte de Dios y que alimentemos menos esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Y después expone cuáles son esos pecados o esos frutos de cada una de estas naturalezas. Y empieza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he hecho antes o he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como decía al inicio, los frutos de la carne y del espíritu pueden ser de bendición o de maldición, de bien o para mal. Y lógicamente, los frutos de la carne, los frutos del pecado, son para mal y son para maldición. Todo esto que mencionó Gálatas 5, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, son cosas que no agradan a Dios. Son cosas que le gustan a nuestra carne, pero van en contra de la voluntad de Dios. Y son cosas que dañan nuestra vida, dañan nuestras relaciones, dañan las personas que nos rodean, sea mi familia, mis amistades, mis compañeros de trabajo, sean mis vecinos. Son cosas que dañan la iglesia, ¿verdad? Y por tal razón se nos anima en Gálatas 5 que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos estos deseos de la carne. Pero también se nos hace ver el contraste, siempre en Gálatas 5, ¿verdad? Y se nos dice, mas el fruto del Espíritu es todo lo contrario al fruto de la carne: amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Biblia, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, claramente, la Biblia nos muestra ese contraste, nos da a conocer los frutos del Espíritu que van a ser de bien y de bendición para nosotros, para nuestras familias, para nuestras amistades, para nuestra iglesia, para nuestros compañeros de trabajo, para todo nuestro entorno y para toda nuestra red de relaciones. Porque el Espíritu nos va a llenar de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y Dios quiere que vivamos de esa manera. Y por tal razón se nos anima al final de Gálatas 5, que si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y crucificar la carne con sus pasiones y deseos es tener ese dominio propio de decir no cada mañana a los deseos de la carne. Alimentar más el espíritu a través de tener una relación diaria y permanente con Dios en oración, en su palabra, para que Él nos dé la fortaleza, para que Él nos dé ese discernimiento, ese dominio propio para no ceder a los deseos de la carne y dar paso a los deseos o a los frutos o al fruto del Espíritu. Por eso dice al final Gálatas 5, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si decimos ser cristianos, demostrémoslo con hechos, con acciones. Así que cada día de nuestras vidas nosotros necesitamos más poder que fuerza de voluntad en nuestras vidas. No es suficiente con el deseo. Necesitamos poder para poder vencer esos frutos de la carne, para poder dar paso a los frutos al fruto del Espíritu. Necesitamos poder, no fuerza de voluntad, no el deseo, no el querer hacerlo, sino necesitamos un poder que sea un poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural no está en nosotros. Ni nosotros tenemos la capacidad para poder tener ese dominio propio, ese discernimiento, esa radicalidad, esa convicción de poder decir no a los frutos de la carne y decir sí a los frutos del Espíritu. ¿Y cuál es el poder que tú y yo necesitamos? Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas. Solamente a través del poder de Dios, a través de su Espíritu que mora en nosotros desde el momento en que pusimos nuestra fe en Jesucristo, es que vamos a poder vencer ese deseo de dar paso a los frutos de la carne en nuestras vidas. Y cabe una pregunta: ¿cómo produce Dios ese fruto en nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios, a través del Espíritu, nos da el poder para producir en nuestras vidas el fruto del Espíritu y hacer morir el fruto de la carne? Bueno, lo primero es, número uno, no es por fuerza de voluntad. Eso es lo primero que debemos de entender. No es por fuerza de voluntad. Es más allá que el deseo. Es más allá que la voluntad. Vean lo que dice Romanos 7, 15 y versos del 18 al 19. Lo que Pablo experimentaba, lo que Pablo vivía. Y es algo que tú y yo vivimos y experimentamos todos los días. Y decía Pablo en Romanos 7:15, y después se salta al 18, al 19, decía, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo sé que en mí, decía Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, decía Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, decía Pablo, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y esta era la lucha que Pablo tenía todos los días, lo que expresa Romanos 7, 15, 18, 19, y es la misma lucha que tú y yo tenemos. Porque
Tenemos el deseo de hacer el bien, pero no podemos en nuestras fuerzas. No podemos en nosotros mismos. O sea, no consiste en el deseo o en la fuerza de voluntad. Para que Dios pueda producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas, se necesita el poder de Dios a través de su Espíritu. Pero no es en nuestras fuerzas. Porque la Biblia dice que no luchamos contra carne ni sangre, que que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, porque hay situaciones en nuestras vidas que están arraigadas, que las venimos arrastrando de años, de generaciones. Y la única manera de poder destruir esas fortalezas que muchas veces están anidadas en nuestra mente, porque recordemos que todo comienza en nuestra mente. Ahí empieza todo. Y hay situaciones en nuestra mente, argumentos que tienen que ser destruidos, que tienen que ser derribados, que van en contra de la voluntad de Dios. Y eso no va a ser posible en nuestras fuerzas, sino con las armas que Dios nos ha dejado. Porque nuestra lucha también no es contra carne ni sangre, son contra potestades de las tinieblas, que son más poderosas que nosotros en nuestras fuerzas. Pero cuando nosotros hacemos uso del poder de Dios en nuestras vidas, a través de su Espíritu, vamos a poder vencer todas esas fortalezas, todas esas vicios, todas esas tradiciones, todas esas costumbres, todas esas situaciones de la cultura, todas esas frutos de la carne de nuestra vida, y vamos a poder romper esas cadenas de esclavitud que muchas veces hay en nuestras vidas. Así que eso es lo primero. No es por fuerza de voluntad. Lo segundo que debemos entender es que es a través del Espíritu Santo viviendo en ti. Es a través del Espíritu Santo de Dios viviendo en ti, viviendo en nosotros. Y el fruto del Espíritu solo puede venir de dentro de nosotros. Para que el Espíritu pueda producir ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, dominio propio, tiene que vivir en nosotros, tiene que estar en nosotros. Y para que el Espíritu Santo viva en nosotros y esté en nosotros, tenemos que aceptar a Cristo. Porque como dice Efesios 1:13, primero escuchamos el Evangelio, después lo creemos y después somos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos que aceptar a Cristo, entender que somos pecadores, que el pecado nos separa de Dios, que Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida, que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y debemos entender que Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice San Juan 3:16. Y tenemos que, como dice la misma palabra, que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación, tenemos que hacer una oración y decirle al Señor: Padre, reconozco que soy un pecador, reconozco que no me puedo salvar a mí mismo, reconozco que pagaste mis pecados en la cruz y te acepto a ti como el Salvador de mi vida. Y cuando tú haces eso, el Espíritu Santo viene a morar a nuestra vida, a tu vida, dentro de nosotros. Y cuando Él está en nosotros, con nosotros, y cuando tú y yo lo alimentamos día a día, así como necesitamos cada día desayunar, almorzar y cenar para poder tener la energía y las fuerzas necesarias para hacerle frente a cada día de nuestra vida, lógicamente una alimentación saludable que no nos enferme y manteniéndonos activos a través de estarnos ejercitando, caminando o haciendo cualquier otro tipo de ejercicio, bicicleta o pesas, lo que sea. Cuando hay una combinación de esas dos cosas, ejercicio y una alimentación saludable, podemos tener un cuerpo sano para poder tener la energía y la fuerza necesaria para hacerle frente a todas las situaciones que a diario nos presentan. Igual es en la vida espiritual. Necesitamos alimentar el espíritu. Necesitamos ejercitarnos en el espíritu. Necesitamos cada día hacer el tiempo para poder orar y leer la palabra.
para conectarnos con Dios. Y durante el día tener presente lo que Dios nos habló cada mañana para poder honrarlo a Él, para que el fruto del Espíritu sea evidente en nuestras vidas y podamos vencer esos frutos de la carne que muchas veces nos esclavizan. Porque la Biblia claramente dice en Filipenses 4:13, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él nos da la fortaleza y nosotros tomamos las decisiones. Necesitamos cada mañana estar alimentando el espíritu, ejercitando el espíritu. No solamente el cuerpo físico, sino también el espiritual. Porque como también la Biblia lo dice, que el ejercicio corporal es provechoso para esta vida, pero el ejercicio espiritual es provechoso no solamente para esta vida, sino también para la venidera. Así que lo segundo es que para que Dios pueda producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas y poder nosotros de esa manera, con el poder de Dios, vencer los frutos de la carne, es a través del Espíritu Santo, viviendo en mí, y para que viva en mí tengo que aceptar a Cristo. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. El Espíritu Santo que muere en nosotros nos transforma, nos hace semejantes a Cristo, porque el anhelo de Dios es que la senda del justo sea como la luz de la aurora, que ve en aumento hasta que el día es perfecto. Cada día el anhelo de Dios es que podamos ir creciendo hasta ese momento, a ese día que Él va a venir por su iglesia. Dios quiere que tú y yo crezcamos y maduramos a la estatura y a la plenitud de su Hijo Jesucristo. Así que, lo tercero, para que Dios pueda producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas, es que debemos estar conectados. ¿Conectados con quién? Con Dios en oración y su palabra. Recordemos lo que dice San Juan 15:5. Él es la vid, nosotros los pámpanos. El que permanece en Él y Él en nosotros, dice, entonces va a producir mucho fruto, porque separados de Él nada podemos hacer. Una planta, la rama de un árbol, si la cortamos, se seca. Igual nosotros, si estamos separados de Dios, nos vamos a morir espiritualmente. Nos vamos a secar, nos vamos a deprimir, nos vamos a estresar, nos vamos nos vamos a volver personas negativas, murmuronas, criticonas, quejumbrosas. Nos vamos a volver personas que vamos a irradiar todo lo malo. Y Dios no quiere eso. La Biblia dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Así que necesitamos estar conectados con Dios para que Él pueda producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vean lo que dice San Juan 15:4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Hermanos, hay una lucha de poder todos los días en nuestras vidas, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa es ineludible, es inevitable. Va a prevalecer aquello que más alimentemos. Si nosotros alimentamos más nuestra carne, va a prevalecer la carne sobre el espíritu. Si alimentamos más el espíritu, va a prevalecer el espíritu sobre la carne. Pero debemos entender que en nuestra fuerza es imposible vencer nuestra carne. Solamente a través del poder de Dios vamos a poder vencer nuestra carne y poder ser visible los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Así que, ¿cómo podemos hacer eso? Pues ya vimos, número 1, no es por fuerza de voluntad,
no es en nuestra habilidad, no es por nuestro deseo de querer cambiar y ser diferentes. Número 2, es a través del Espíritu viviendo en nosotros. Tenemos que aceptar a Cristo para que el Espíritu Santo venga a morar en nuestras vidas. Y a través del Espíritu Dios nos transforma a la imagen y semejanza de su Hijo, lógicamente en la medida en que tú y yo nos ejercitamos día a día en el Espíritu. Y número 3, debemos estar conectados a la vida, a la fuente de la vida. Es de la única manera como tú y yo vamos a poder vencer en esta lucha de poder que tenemos día a día. Como una conclusión de lo que hemos hablado esta noche, no olvidemos que nuestro carácter, tu carácter, es la suma total de tus hábitos. Nuestro carácter, tu carácter, mi carácter es la suma total de nuestros hábitos. Debemos de cultivar nuestra vida, debemos de disciplinarnos a poder adoptar hábitos que sumen para poder mejorar nuestro carácter. Y esos hábitos son las disciplinas espirituales: oración, palabra, la lectura de la palabra, el ayuno, el dar el evangelio, el hacer discípulos, el congregarnos regularmente, el honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Y hay muchos más. Hay tantas disciplinas espirituales que tú y yo debemos cultivar como hábitos en nuestras vidas para que nuestro carácter sea el de Cristo. No olvidemos esto. Mi carácter, tu carácter, nuestro carácter es la suma total de tus hábitos. Y nuestra responsabilidad es ir desarrollando nuevos hábitos que nos ayuden a cambiar. Esa es mi responsabilidad, tu responsabilidad, nuestra responsabilidad. Ir desarrollando nuevos hábitos que nos ayuden a cambiar. Y esos hábitos son disciplinas espirituales, incorporarlas a nuestra vida. Como un reto, miren lo que dice Efesios 4:21. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Ese es el reto, hermano. El deseo de Dios es que si tú y yo hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, debemos deshacernos de nuestra vieja naturaleza. Las cosas viejas deben pasar y debemos dar paso a lo nuevo, y debemos permitir al Espíritu que renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes y nos convierta en nuevas personas, que hemos sido creadas a la imagen y semejanza de Dios. Así que ahí donde están, les voy a pedir que oremos para que Dios nos dé el ánimo, la decisión, la convicción de poder alimentar el Espíritu que vive en nosotros para que podamos vencer en esta lucha de poder a nuestra carne. Inclinemos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos. Señor, gracias por esta noche, por lo que nos enseñaste. Gracias porque no estamos solos, porque tú has dejado las armas que necesitamos para poder vencer en esta lucha de poder. Y qué bueno es saber que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ayúdanos a no solo escuchar tu palabra, ayúdanos a meditar en ella y ayúdanos a vivir de acuerdo a ella. Es nuestra oración esta noche. Te lo pedimos y te oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Amén y amén. Hermano, gracias por haberse conectado esta noche. Gracias porque hicieron el tiempo y el espacio para poder estar aquí juntos como familia, como iglesia.